Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Estamos continuando con nuestros temas de nuestro curso de cálculo 4 para la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a trabajar la definición de integral de superficie para campos vectoriales o integral de flujo. ¿Cómo entender este tema? Vamos primero a definir lo que es la integral de superficie para campos vectoriales y posteriormente daremos una breve explicación de lo que es el concepto de integral de flujo, ¿sí? Vamos a tocar el tema muy por encima, no nos vamos a adentrar en el tema, y con esto terminaríamos lo que tiene que ver con el global de todo esto que ha venido entre integral de línea e integrales de superficie, y con ello ya estamos listos para lo que sigue, que sería una evaluación, una tarea de examen, y a partir de ahí ustedes tendrán que mostrar qué es lo que han aprendido con todo esto. En el caso de que hay algo más todavía que faltaría darles, que sería la independencia de las integrales de superficie para campos vectoriales o integrales de flujo, su independencia en correspondencia con las parametrizaciones. Algo muy semejante a lo que hicimos en el video pasado, pero en el contexto de que esto va a venir en la tarea. O sea, no vamos a demostrar esto en lo sucesivo, sino que esto ya es parte de la tarea. O sea, ya a partir de los próximos días estaremos introduciéndonos en esta cuestión. Vamos a introducir el concepto de lo que es la integral de superficie, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es que, lógicamente, si estamos trabajando con un espacio R2 U, B, donde este es el conjunto D a partir de un punto U, B, ¿sí? Y nos vamos a una superficie. Vamos a notar que este es X, Y, Z. Cuando aplicamos la función, o la aplicación más bien, phi de U, B, estamos trabajando ya con S, que es una superficie parametrizada. Vamos a ponerlo por acá abajo. S es igual a phi de D. Lo que estamos viendo aquí es en particular lo siguiente. Si estamos induciendo un campo vectorial, lógicamente tenemos que ver que el campo vectorial pues va a tener sus manifestaciones sobre el espacio, ¿sí? Pero en particular sobre cualquier punto de la superficie. Ahorita no dibujo nada sobre la superficie para no empezar a ensuciarla con tanto dibujo, sino que me voy a concentrar solamente en un punto. Puede ser cualquier punto de la superficie, ¿sí? Y este punto de la superficie lo vamos a definir como f de u, b, ¿sí? O phi de u, b. Aquí lo que estamos tratando de ver es lo que vamos a usar para definir la integral de superficie. Ya habíamos dicho que a partir de estos puntos, para la integral de superficie para campos escalares, ¿sí?, trazamos dos vectores, t de u y t de b, ¿sí? Además
aquí vamos a añadir un campo vectorial, perdón, un vector, que será el vector de f. Este sería f aplicado al punto, en este caso x, y, z. Déjenme borrar esto. X, y, z de u, b. O sea, tomando en cuenta que son para x, y y z, donde sabemos que phi de u, b es equivalente a x de u, b, y de u, b, y z de u, b. Estas son las asignaciones que vamos a hacer para phi. Ahora, regresando al punto. Ya sabemos también que en este contexto lo que van a generar t de u y t de b son es un plano tangente al punto P. ¿Sí? En el punto P, que es este, vamos a tener un plano tangente que sería este. Entonces, para cada punto en la superficie se va a generar un plano tangente, suponiendo que es una superficie suave, y puede ser una superficie suave a trozos, entonces, o irregular incluso, y podemos hacer de cada parte de la superficie irregular una superficie suave, tomando unas particiones o tomando las partes que nos sirvan para generar superficies suaves, y a partir de ahí calcular la integral en global. Pero ahorita concentrémonos en esta parte. Entonces, en esta condición, lo que estamos viendo es que tenemos un campo vectorial, y a partir de este punto hay un vector que está ejerciendo, ¿sí?, su función a partir de esta superficie. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a ver. Déjenme rellenar esto. A partir de aquí tenemos un vector normal. Vamos a ponerlo así, un vector normal. Y este vector normal está definido por t de u cruz t de b. Ya sabemos que se genera porque estos dos vectores en el plano que está generando, que es un plano tangente a este punto, ¿sí?, son vectores linealmente independientes. Ya discutimos eso en la clase pasada. Entonces, al ser vectores linealmente independientes, el producto vectorial de t de u con t de b es distinto de cero. Por lo tanto, lo puedo usar como la norma de este par de vectores tu y t de b. Ahora, a partir de aquí, nosotros vamos a tomar una proyección, la proyección de f sobre este vector. Ahora, a partir de aquí, yo tendría que ver esto, ¿sí?, de la siguiente forma, como f producto interior n. Lo puedo ver así simplemente porque la cuestión entre el vector normal, ¿sí?, que va a ser un vector normal unitario, donde n de p, para cualquier p, va a ser igual a t de u, producto vectorial t de b, entre la norma de t de u cruz t de b. Esto me daría la norma de este vector, que sería un
vector normal unitario. Por lo tanto, entonces n de p, en este caso lo que va a hacer es definir lo que es el vector n por la proyección de f, que sería esta, ¿sí? Y esto lo que me daría sería la longitud de todo esto. O sea, f de n es todo esto. F por n sería todo eso. Bien, ahora ya que tenemos la magnitud de lo que sería la proyección o lo que sería el valor de f, el producto interior, que es la proyección de f con respecto a n, nosotros podemos calcular lo siguiente. Si deseamos calcular exactamente sobre este punto lo que está pasando, podremos evaluar también sobre un escalar, que sería lo siguiente. Tenemos n, producto interior, o más bien n por un escalar, que sería d ds, donde d ds sería equivalente a la norma de TdU por TdB por el diferencial de U, el diferencial de B. Con esto nosotros podemos asociar esta parte a F n de ds. Y a partir de aquí nosotros podemos obtener ya un valor de el vector que se está definiendo a partir de aquí. Es decir, la proyección que estamos haciendo de el vector f con respecto al vector n, que es el vector normal, ¿sí? Que es lo que nos está definiendo, multiplicado, ¿sí?, por el diferencial, nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a f de n, perdón, de TdU, producto vectorial TdB, entre la norma de TdU, producto vectorial TdB, multiplicado todo esto por la norma de TdU, producto vectorial TdB, perdón, por el diferencial de U, diferencial de B. ¿Y esto qué es? Pues me va a dar lo siguiente. Esto va a ser equivalente a F, producto vectorial de TdU, producto vectorial de TdB, todo con respecto de U con respecto de B. De esta forma, yo puedo calcular ahora directamente lo que sería la proyección sobre este punto, bueno, la proyección sobre este vector, el vector normal, ¿sí?, sobre el punto P. Entonces, con esto, si me fijo en el total, en todos los puntos, estamos trabajando un concepto de integral, tal que podemos ver entonces que la integral sobre la superficie de f con respecto a n por el diferencial de superficie sería equivalente a la integral sobre d de f por el producto vectorial de TdU con respecto de TdB
todo multiplicado por, perdón, no multiplicado, sino más bien por el diferencial de U diferencial de B. Y de esta manera vamos a dar ya nuestra definición, que sería nuestra definición de integral de línea, perdón, de integral de superficie. Bueno, dado lo anterior ya tenemos aquí lo que es nuestra definición, entonces vamos a dar una función f, que es un campo vectorial definido en D, en S, ¿sí? Es una superficie donde S es una superficie paramétrica tal que definimos la integral de superficie para el campo f sobre phi, denotada por la integral de superficie para campos vectoriales, ¿sí?, de f producto vectorial, producto punto, con respecto del vector unitario n, diferencial de superficie. Y esto sería equivalente a la integral sobre el plano D, ¿sí?, o el conjunto D que está en el plano V, multiplicado por f, o sea, un producto interior de f con respecto al producto vectorial de T de U, T de B, nuestros vectores tangentes que forman una norma, y esto sería multiplicado, bueno, en el caso de la integral estaría dado por la diferencial de U, la diferencial de B. Con esto ya podemos calcular las integrales de superficie sobre cualquier superficie, valga la expresión, ¿sí? Y pues sin más por el momento, espero que esto les ayude para continuar con su trabajo, y en pocas palabras con esto concluimos, ¿sí? Ahora les quiero recordar que vamos a poner unos ejemplos, ¿sí?, de algún colega que tenga ejemplos claros de lo que son los ejercicios de estos temas, ¿sí?, para integrales de superficie para campos escalares y para integrales de superficie para campos vectoriales. Con esto concluimos y nos vemos hasta pronto.